Buenos días amigos, desde Madrid, como os decía, con un calor tórrido que nos muestra clarísimamente que el cambio climático está impactando claramente en la Tierra, también en Madrid. He dicho que os iba a comentar, como siempre, que el primer problema y fundamental que existe en estos momentos y por los que hay una calma chicha en los mercados son los derivados. Os he apuntado esta mañana que se calcula, varios grupos de expertos calculan que debe haber en estos momentos en realidad unos 555 billones de 12 ceros de derivados, de los cuales seguramente Estados Unidos tiene aproximadamente 320 y tantos. Quiere decir que Europa, Japón y resto tienen aproximadamente 200 y pico billones de derivados. Este es el gran problema. Todo el mundo que tiene 4 dedos de frente, no es el caso de Rajoy, no es el caso de Hollande, no es el caso de Merkel y de otros muchos más. Todo el mundo que tiene 4 dedos de frente sabe que este es el gran problema que en el fondo nos trajo el liberalismo, que como sabéis fue apoyado por los estados, se les facilitó todo, se les quitaron todo tipo de regulación, se les permitió que se privatizara todo lo que quisieran, que han traído un fracaso estrepitoso. El neoliberalismo ha muerto y los jefes de gobierno de los 20 países teóricamente más importantes del mundo se reúnen en China. Lo más interesante de la reunión, sin dudas de ninguna clase, el espectáculo en el lago oeste de la ciudad de Jiangsu. Lo más importante por mucha diferencia. Antes de la reunión se aprobó por parte de Estados Unidos y China, los estados que más contaminan del mundo, el suscribir los acuerdos de París que pretenden que para 1950 la temperatura del globo no suba 2 grados. Bien, lo más importante es eso. Cualquiera de las lecturas de las frases que se dijeron en los discursos de la reunión dan verdadera pena. Empezando por el presidente chino, que dice que debemos de volver a la senda del crecimiento, que debemos entendernos y superar nuestras diferencias, que debemos coordinar las políticas monetarias y fiscales, que debemos. Cuentos chinos, nunca mejor dicho, porque es el presidente Xi Jinping el que está hablando. Pero si oís a Mariano Rajoy, va a una reunión del G20 a decir que la culpa de lo que pasa en España y en Europa son de los populismos. Falso. La culpa de lo que pasa en España y en Europa es de que tenemos políticos verdaderos ineptos sin formación, competencia y honradez. Tenemos verdaderos inútiles al frente de las instituciones. Es un problema muy serio que hay que resolver sin dudas de ninguna clase. ¿Por qué el gobierno español nombra al señor Soria para el Banco Mundial? Pues para ratificar una vez más que lo que realmente le impulsa a Mariano Rajoy a defender su presidencia de gobierno no es ni más ni menos que la corrupción. La corrupción inmersa en su partido y en él mismo y en Soria y en la señora Cospedal y en la vicepresidenta y en los periodistas o directores de periódicos que se permiten ser comprados, los directores de televisiones como Ferreras y como Basile, como Mauricio Casal, que se dejan comprar porque tienen sus televisiones quebradas y preparan un bodrio día a día en todos y cada uno de sus programas que para la gente inteligente es imposible de soportar. Es terrible oír el programa que ahora empieza en la sexta o en la secta, como la queréis llamar. Ferreras no vale ni para profesor, ni para periodista, ni para literato, ni para hablar, ni para nada. Es un verdadero zopenco, hablando con palabras claras. Como él, los demás. Volvamos a la situación en la que nos encontramos y vayamos en positivo. Estamos viviendo una crisis espectacular.
Normalmente las crisis se producían, como sabéis, cada cierto tiempo, o sea, cada 50 años había una crisis. Los ciclos de Kondratiev fueron muy interesantes y de hecho merece la pena a estas alturas volver a estudiarlos. Pero lo cierto es que dentro de que la crisis de ahora es sin lugar a dudas, es una crisis más importante de las últimas que ha habido en los últimos 250 años. El capitalismo, la verdad, que tiene vida corta, solo 200 años. Jamás ha tenido una crisis tan bestial como la de ahora, salvo las que provocaron los tiempos anteriores a la Primera Guerra Mundial, a la Segunda Guerra Mundial. Posiblemente esos tiempos son malos, pero los de ahora son infinitamente peor, porque el sistema se está cayendo. Hemos hablado de 555 billones de derivados que tienen un potencial atómico. Atómico quiere decir que en el momento que dejemos que uno de esos billones, o sinceramente, nada más que 150.000 millones de dólares, de esos derivados de todo tipo, los CDS, no olvidéis la diferencia, los CDS, los Credit Default Swaps, los derivados criminales. En el momento que un paquete de esos de 150.000 millones, por ejemplo, se impagara, nos encontraríamos con una crisis muy superior, pero por mucha diferencia, a la que vivimos con Lehman Brothers, que en el fondo no fue más que un pequeño temblor, al lado del terremoto que se podría provocar si, por ejemplo, mañana el Deutsche Bank dijera que no podía pagar 150.000 millones correspondientes a unos derivados, que sin embargo su poder explosivo se multiplica por 10 o por 100 o por 50. El día que nos den toda la información nos lo podremos decir con exactitud. Estamos en otro momento que la gente tiembla por la burbuja de deuda que tenemos en estos instantes. Es absurdo que ya hemos llegado a 12 billones de dólares que se han metido en el circuito y que encima, cuando se compra deuda con esos 12 billones, nos encontramos que hay tipos de interés negativo en la deuda. Esto es un experimento peligrosísimo, pero mucho más peligroso que aquello de crear el dinero fiat, el dinero que no va respaldado por nada. Esto sí que es peligroso. Y la deuda alemana está sobrevaloradísima. La deuda española no hay por dónde cogerla. Como mucho valdría un 40%, como mucho. Por lo tanto, lo mismo de la italiana, italianos que están cargados de deuda italiana por parte de los mismos particulares empresarios italianos, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos ahí varios riesgos. El de los derivados a mí me preocupa mucho. Creo que tiene planteamientos para salir adelante, pero seguramente el único país que tiene todos los medios para poder abordarlo es Estados Unidos. Y posiblemente los señores, los financieros del Reino Unido también saben qué se podría hacer para hacer el problema más liviano, aunque nunca se puede pensar que se puede resolver el problema. Por lo tanto, la crisis que viene, el gran crack, el gran cisne negro que está por venir, puede ser mañana mismo, o puede ser dentro de una semana o dentro de un mes. Pero lo que es indudable es que el sistema monetario internacional, el sistema financiero, el sistema bancario, todas esas ligaciones están provocando que haya reuniones continuas cada mes y que medidas que se querían tomar para tratar de garantizar de alguna manera algo más de solvencia a los bancos no merecen la pena sencillamente porque con eso no resolvemos nada. O sea, si aumentáis el capital de los bancos europeos en 500.000 millones, cuando seguramente los grandes bancos europeos, Deutsche Bank, Société Générale, Joyce y demás, tienen no menos de 200 billones de dólares en derivados, ¿qué más nos da resolver un problema de capitalizar con 500.000 millones? Esto no sirve para nada. Y ahí está el drama en estos momentos que está viviendo Mario Draghi. Mario Draghi ha ido también, siempre van a decir bobadas a las cumbres, y viene lo mismo de siempre, que no basta con sus medidas monetarias, sino que hace también medidas fiscales y estructurales. Aquí cuando hablamos de medidas estructurales, sabemos que las medidas estructurales lo malo que tienen es que llevan mucho tiempo el ponerlas en marcha.
Luego, lo primero que tendrán que ir pensando es cómo resolvemos esta transición del neoliberalismo que se cae, cuánto respetamos de la globalización y, sinceramente, cómo enfrentamos las nuevas formas de vida que ya estamos viendo en la sociedad. O sea, vamos a tener que darnos cuenta, fijaros esta página que merece la pena, que dice Periscopio Postcapitalismo, que digo, aparte de una crisis espectacular, vivimos un cambio para los próximos 500 años. Es muy importante para nosotros. Yo cuando pienso en el cambio del Estado español, del régimen, de la monarquía, de la democracia española, que nunca ha sido democracia, pienso que nos tenemos que apoyar en los grandes cambios que se van a producir en el mundo, en la globalización, Europa, España. Tendrán que cambiar las leyes, los mercados tendrán que funcionar de maneras diferentes, los modelos de negocio tradicionales no valen, no se puede jugar o funcionar bajo régimen de monopolio, es completamente prohibitivo y no encaja con los tiempos actuales. Debemos desarrollar la tecnología, como hemos dicho siempre. ¿Para qué? Para que los productos se hagan con menos trabajo. Pero desgraciadamente, si esto ocurre y además consideramos que es bueno para el desarrollo de la civilización y para el desarrollo de nuestros países, pues entonces tenemos que buscar una renta básica para la gente que no tenga medios para poder vivir. Porque en el fondo tenemos la obligación, en la medida que desarrollemos las tecnologías adelante, a que los niveles de bienestar se mantengan o crezcan incluso. Y parece mentira que diga esto, que crezcan incluso. Hoy día parece imposible, pero hay que lograr que los niveles de bienestar vuelvan a crecer. Cuando hablo de esto estoy hablando, por ejemplo, de que la sanidad sea mejor, que se ha deteriorado mucho en los últimos años. Este último año solo en Madrid se ha incrementado notablemente el tiempo para que uno pueda ser operado en un hospital. Esto no puede ser. Hemos deteriorado la situación porque tenemos unos dirigentes ineptos que no saben dónde estamos y a dónde debemos ir. Hay cosas inevitables en los tiempos que corren. Hay que estabilizar el nivel de emisiones de carbón, porque si no vamos a terminar un verano a 47 grados en Madrid. Hoy ya creo que vamos a estar a 41 y posiblemente mañana a 42 grados. Esto no es normal, y menos que en Extremadura tengan 45 o 46 grados. Ya muy poca diferencia hay a la temperatura que se vive en el Sáhara. Ergo, hay que resolver el tema de la energía y no darnos tanto tiempo. Hemos dicho que para 2050 hay que intentar que no suba la temperatura a 2 grados. Pues bien, nosotros tenemos que ir paso a paso, pero rápidamente. Por ejemplo, tendremos que hacer daño a gente que ha estado pagando políticos a lo largo de 40 años, como son las empresas petrolíferas, las empresas energéticas, de aquí y de todo el mundo. Tendremos que hacerles daño, sencillamente por una cosa muy simple. Si los chinos han conseguido producir las placas solares a unos precios ya muy competitivos con cualquier otro tipo de energía, pues tendremos que ir acostumbrándonos a desarrollar, a plantar parques solares por toda España, instalaciones solares para edificios individuales, para ayuntamientos, para comunidades, que nos permitan tener una electricidad barata que prácticamente puede ir tendiendo a cero. Por lo tanto, ahí tenemos una manera simple de reducir para muchos salarios de muchos ciudadanos un 10% del coste de la energía. Tenemos que atacar el tema de energías renovables como las placas solares y los proyectos eólicos, pero sobre todo las solares. Y claramente, si las empresas energéticas entran en crisis, pues ¿qué le vamos a hacer? En último caso, no tenía sentido que estuvieran en plan de monopolio, por lo tanto, pueden ser socializadas. Y punto. Y no pasará absolutamente nada. El segundo tema, siempre terminamos en él obligatoriamente, el sistema financiero. El sistema financiero está muriendo. El sistema financiero está en su gran extinción. O sea, una extinción que nunca hubiéramos imaginado hace 20 años. Cuando aquí en España los señores banqueros parece que son los que más mandan en el país, resulta que estos caballeros tienen bancos quebrados completamente, que no tienen solución posible. Su modelo de negocio ha desaparecido
y no hacen falta para lo que estaban antes, porque lo único que hacían era trabajar con derivados, trabajar en proyectos de inversión que no tenían nada que ver con el banco y en el fondo quebrar los bancos. Después, ¿qué pasa? Que los teníamos que sanear nosotros con los presupuestos, teníamos que ayudarles, los gobiernos se ponían a su disposición. No necesitamos ni bancos de este tipo, ni necesitamos gobiernos que estén al servicio de los bancos. Por lo tanto, el Estado en el próximo futuro podrá menguar, podrá ser más pequeño, tanto en España como en Europa. Nos sobra Estado en el momento que el Estado no se dedica a defender los intereses de unos cuantos, que además son muy poquitos. 500, digo yo. Los grandes intereses de los políticos españoles o de los gobiernos españoles es cuidar de 500 familias españolas, de 500 personas jurídicas españolas. Nos sobran las 500 familias, nos sobra el Estado español concebido de esta manera. Tenemos que cambiar y avanzar cada vez más. Decía que la tecnología es vital para todos, vital. Si la tecnología avanza, si la automatización avanza, podremos fabricar los productos muchísimo más barato. Pensar en la economía colaborativa es algo que tenemos que metérnoslo en el coco. Y todo va ligado a cambio de modelo de Estado, a cambio de modelos de negocio, a cambio de cómo será el derecho de la propiedad en el futuro. Estamos cambiando y lo que vamos a hacer va a transformar la vida del mundo por los próximos 500 años si todavía existe la vida del planeta. Pero tenemos que colaborar ya. Y lo primero es acabar con los ineptos en los puestos más importantes del Estado. No podemos tener a un presidente de gobierno diciendo en el G20 que el gran problema de España es el populismo. El gran problema de España, sin duda de ninguna clase, hay problemas con el populismo, pero no por populismo en sí, sino seguramente porque la gente que se ha metido en estos partidos nuevos resulta que no tiene formación suficiente. Y volvemos a lo mismo. No podemos tener idiotas en el gobierno. No podemos tener idiotas al frente de los bancos. No podemos tener ineptos al frente de las televisiones. No podemos tener manipuladores a lo largo y ancho del país. Hay que acabar con eso. Y los partidos estos nuevos tienen que pensar que tienen que tener buenos gestores, gente preparada, informada, que sepan que el neoliberalismo y el capitalismo mueren y viene algo nuevo que puede permitirnos vivir mejor los próximos 500 años, pero que no se puede resolver diciendo bobadas. Aquí en España eso hay, si formamos un gobierno, si no formamos un gobierno. ¿Cómo no se plantea en España que esto no funciona y que por lo tanto hay que abrir un proceso constituyente? Es que es de sentido común. ¿Por qué ningún periodista dice claramente que hay que abrir un periodo constituyente en España? Bien, me dicen por acá que hemos cubierto nuestro tiempo y lo lamentamos en la medida de que podríamos hablar mucho más. Pero no olvides esto. Estamos viviendo una crisis que nos permitirá, si somos capaces de resolverla, buscar soluciones para los próximos 500 años de la vida en la Tierra. Seguiremos mañana, amigos. Desde Madrid, al lado de la Moncloa, Ángel Jimeno.